el origen de la cena del Señor, es lo que el Señor practicó. Vemos en Lucas capítulo 22, pero ahora desde el versículo 7 dice el Señor en su palabra: llegó el día de los panes sin levadura, dice, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. No hay ningún conejo, hermano, aquí, ni huevos, nada de eso. Mentira del diablo aquello. Dice que es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua, hermanos, es reflejo de lo que el Señor Jesucristo hizo con todo el mundo, no nomás con nosotros, hermanos, con todo el mundo. Fue el pago por el pecado. El cordero representa al Señor Jesús. El cordero representa al Señor Jesús. Dice aquí que llegó el día de los panes sin levadura. Es una fiesta, hermanos, de 7 días, que culmina con la Pascua, termina con la Pascua. Entonces lo que el Señor estaba celebrando con sus discípulos, más adelante lo dice, hermano, abiertamente, era la Pascua. Dice, y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. El Señor los mandó, hermanos, a practicar la Pascua. Pero acuérdense que eso es solamente para el linaje de Israel, dice. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Dice, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aleluya. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Ya dispuesto, hermanos. El Señor ya le había hablado al padre de familia del que está hablando ahí, que le había preparado el aposento. Ya estaba dispuesto, hermanos, para que se realizara la cena, la Pascua. Dice, fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, fíjense, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Miren, hermanos, esto es un punto importante, versículo 14. Cuando era la hora. No dice cuando les dio la gana. No dice cada mes. No dice cada semana. No dice cada 15 días. Dice cuando era la hora. Cuando era la hora de la Pascua, hermano. Se sentó a la mesa para comer la Pascua. Yo he escuchado, hermanos, de otras iglesias que la cena del Señor la practican cada mes. Eso no está bien, mis hermanos y mis hermanas. Debe de hacerse una vez al año, porque el Señor lo instituyó, que así se hiciera, mis hermanos y mis hermanas. Él llevó un orden. Él llevó un orden. El Señor Jesucristo actuó en obediencia a la palabra de Dios con respecto a la Pascua. Él no dijo, a ver, vamos a celebrar la Pascua cada fin de mes, o cada 15 del mes, cada 2 semanas. Perdón, hermanos. No dijo eso. No dijo eso. Le dijo ahí ir y preparar la Pascua. Pero ¿cuándo le dijo eso, hermanos? Que fueran a preparar la Pascua. No, se sentó a la mesa cuando era la hora, hermanos. Cuando dice aquí, llegó el día de los panes sin levadura. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, fíjense cómo el Señor instruyó a sus discípulos. Los estaba preparando. Les dijo, vayan. Les dijo el Señor. Y así nos habla el Señor a todos, mis hermanos y mis hermanas. Nos habla el Señor, nos avisa. Amén. Nos avisa el Señor. No le va a decir el Señor, ya sabe lo que tienes que hacer. ¿Por qué no hiciste lo que tienes que hacer? El Señor es un caballero, hermano. Nos avisa con tiempo. Cuando llegó el día, a lo mejor era el segundo, el tercer día, hermanos. O el cuarto o el quinto día de los panes sin levadura. No el séptimo. No a la mera hora. No a la hora que ya se iba a sentar. ¿Y la Pascua dónde está? Les iba a decir. No, hermanos. Les avisó y les dijo, vayan y hagan así porque ya vamos a
comer la Pascua, vamos a cenar la Pascua. Dice aquí, y cuando llegó hasta la hora, hermanos, hasta la hora. Una cosa son los días y otra cosa son las horas. Dice aquí, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor nos puso el ejemplo, hermanos, de la obediencia a su palabra. Él nos puso el ejemplo. No lo hizo cuando Él quiso, hermanos. Igual nosotros tenemos que hacer, porque el ejemplo nos ha dado. No se va a hacer ni cada 15 días, ni cada fin de mes, ni cada 2, 3 meses, ni cada medio año, no, hermano. Cuando toca hacerlo, es cada año. Cada año se tiene que hacer. Cada año, mis hermanos y mis hermanas, está la renovación de los votos. Dice el versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado, gracias hermano, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Permítanme, hermano. Me disculpa, hermanos. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor estaba gozoso, hermano, y deseoso. Ahora, ¿usted cree, mi hermano y mi hermana, primeramente, que el Señor está aquí en este lugar? Amén. Amén. Hay un asunto ahí, hermanos, que no hay nadie, que no vemos nadie. Quizás el Señor esté ahí sentado con nosotros. Su palabra dice que donde estemos 2 o más reunidos en su nombre, aquí está Él. Amén. Y aquí ya vemos más que 2, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dice el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor, hermano, el Señor Jesucristo mismo está deseoso de que participemos de la cena de Él, de la cena del Señor. Aleluya. El Señor está deseoso que participemos con Él en su mesa, hermanos. El Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que lo hagamos. Dice aquí: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. El Señor anhela que lo hagamos, hermano. Pero tenemos que hacerlo dignamente. Aleluya. Acuérdense, mis hermanos y mis hermanas, de las parábolas del Señor Jesucristo. Una vez el Señor en parábolas les habló y dijo que muchos, fíjense, muchos, había unas bodas, hermanos. Y el esposo, el que invitó a todos, hermano, sus conocidos, unos les decían: no puedo ir a tus bodas, decían, no puedo ir a tus bodas porque tengo un asunto que atender con un familiar. Y otro decía: ay, discúlpame, no puedo ir a tus bodas porque tengo un negocio de mucho dinero que atender. Hoy no puedo ir a tus bodas porque cumplió años mi sobrino. Muchos así le dijeron, mis hermanos y mis hermanas. Y él envió las invitaciones. Y la respuesta de los convidados fue esa, hermanos: pusieron otras cosas antes que al Señor. Fíjense, entendimiento, hermanos, ponga atención. Puso otra cosa antes que al Señor. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Los fue y los persiguió y los llenó de flechas, no, hermanos. Los dejó que se perdieran. El Señor extiende su mano, hermanos, para decirle: ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? Tómate de mi mano para continuar el camino. Ahora, hermanos, después dice la palabra, hermanos, que envió a sus siervos. Fíjense, envió a sus siervos, hermanos, que trajeran todos los que encontraba en la calle, los que estaban sin casa, sin hogar. Y que traigan a todos los que encuentren, les decía a sus siervos, en las calles, para que participen en mis bodas, en la cena. Y muchos entraron, hermanos, muchos entraron. Pero, hermanos, este es el pero. Llegó uno que no estaba vestido de bodas. No estamos hablando de la ropa, hermanos, no. Quiere decir que no era digno de entrar en la casa del Señor. No era digno de entrar en la casa del Señor. ¿Y qué dijo? No, pues amárrenlo, átenlo y échenlo fuera, ahí en las tinieblas. ¿Cómo es posible, hermanos?
¿Cómo es posible? Imagínense nada más, si aquí en el mundo, en la tierra, uno para ir a una fiesta, una boda aunque sea se medio arregla, hermanos. Se baña, se echa una peinadita, se pone una ropita más o menos ahí. O si tiene buena ropa, se pone buena ropa, ¿verdad? Eso lo hacemos en el mundo, hermanos. Ahora imagínense con el Señor. Vamos a ir todos mugrosos, llenos de pecado con el Señor. No, hermanos, no se puede entrar así. Acuérdense que Egipto representa al mundo, y a Egipto se le conoce como la tierra inmunda, la tierra sucia, hermanos. No podemos entrar sucios en la casa del Señor, contaminados con pecado. El Señor quiere que participemos de su cena. El Señor nos está hablando, hermanos, que participemos de su cena, pero tampoco vamos a entrar todos cochinos, hermanos, ahí, llenos de pecado y de maldad. Tenemos que limpiarnos, hermanos. No se vaya a confiar. No se vaya a confiar, hermanos. Y vaya a actuar en error, confiadamente, en error, de que el Señor le va a recibir así, hermanos. No le va a recibir así. El Señor está deseoso, pero tampoco puede ir contra su palabra, hermanos. El Señor es justo. Y mire, por esa misma justicia que unos sí se limpian y sí son dignos, no puede recibir a los que no lo son, hermanos. Porque hay quienes sí se están esforzando y hay quienes no, hermanos. El Señor es justo en su palabra. Así que no se vaya a ir con la finta, hermanos. Yo voy a participar de la cena porque el hermano Rodolfo dice que la palabra dice, ya ni siquiera dicen que la palabra, el hermano Rodolfo dice que ahí, que el Señor quiere que participemos. Sí, hermanos, pero limpios, consagrados para el Señor. Versículo 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjense, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, hermanos, cuando el Señor dice sus últimas palabras estando en la cruz, el Señor explica, hermanos, y nos muestra muchas verdades. Una de ellas es que Él iba a pasar nuevamente donde estaba antes, con la gloria del Padre, a la diestra del Señor Dios Todopoderoso, que allá iba a estar, hermanos. Él iba para allá, ya cumplió con la obra que el Señor le había encomendado, y Él regresaba con el Señor, con el Padre, otra vez. Y miren, hermanos, Él ahorita está ahí, hermanos. Dice aquí, pero os digo que no la comeré más. Ahorita el Señor Jesucristo no ha celebrado otra Pascua, mis hermanos y mis hermanas. ¿No? Dice aquí, sino hasta que se cumpla en el reino de Dios. El reino de Dios, mis hermanos y mis hermanas, se está acercando cada vez más a la tierra. No es una cuenta que va aumentando. Como fíjense cómo el mundo nos hace creer que estamos en el 2024. No es el año 2024, hermanos, realmente. Estamos en el año 5800 y tantos, según la escritura. Pero no es 2024. Y va aumentando el tiempo, ¿no? 2025, 2026. Pero hermanos, yo les digo una cosa, yo pienso que es al revés. El tiempo va para atrás, como una cuenta regresiva para cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Va 10, 9, 8, hasta cuando llegue, hermanos, ¡pum!, ya va a estar aquí en la tierra. Y dice aquí, hermanos, que se va a celebrar esa Pascua otra vez. Y el Señor va a comer otra vez de la Pascua. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de frutos de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Hasta cuando el reino de Dios, mis hermanos y mis hermanas, sea establecido aquí en la tierra. Y va a llegar, mi hermano y mi hermana. Va a llegar y aquí se va a establecer. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. De esta manera, hermanos, y en este versículo 19, grábaselo en la mente. Por lo menos por esta temporada, hermano. Y si es para toda la vida, mejor.
Amén. que nos resta, hermanos. Versículo 19 del libro de Lucas. Aquí es donde se instituye la cena del Señor, donde el Señor la establece como un mandamiento, hermanos, que debemos de practicar todos los hijos de Dios, todos los que decimos que somos cristianos. Aquí es, hermanos. Amén. Si usted dice, llega a decir, como los hijos de Israel, que decían, ¿y eso qué hacen? ¿Qué es? ¿Por qué es? Ah, bueno, porque el Señor lo mandó. Y aquí está escrito, Lucas 22, 19. Haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento, hermano. Aleluya. Nos está mandando a hacerlo. Amén. Hacer esto en memoria de mí, para que te acuerdes de mí, dice el Señor. La cena del Señor, mis hermanos y mis hermanas, es para acordarnos de Él. Hay dos cosas muy importantes en la cena del Señor. Ya vamos a entrar ahora sí ya en materia de lo que es la cena. Tenemos el pan y tenemos el vino. Eso es la cena del Señor. El pan y el vino. Y cada una de esas cosas, mis hermanos y mis hermanas, representa algo, hermanos. Amén. Hay una tercera cosa, el Señor. Las cosas, un ser, ¿verdad? El Señor. El Señor era representado antiguamente con un cordero, hermanos. Y es la pieza que falta, hermano. El pan, el vino y principalmente el Señor Jesucristo. Él es el que está en la mesa, hermanos. Él es el que preside, hermanos. No es el hombre, no somos nosotros los hombres los que estamos aquí. Es el Señor el que preside su cena. Dice aquí, versículo 19, haced esto en memoria de mí. Mandamiento del Señor, hermanos, grábeselo en su mente. Y es para recordarnos del Señor. Es como una renovación de votos, hermanos. Una renovación de votos con el Señor.